Yo, Shalom Makim. Antes que comience, quiero dar toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushai, Bahasham, Raja Kodash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahushai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Y quiero dar doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad. Y Shalom Shalom, que significa paz, a la elección. Empezando con el 144,000 y a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. Right, so, aquí con otro video, ya básicamente mediante que sea edificante. Y estaba mirando una lección del apóstol Gabar, right, sobre el tema de la ley. Y el apóstol estaba entrando en que cuando un nuevo miembro de la lección entra a esta verdad, right, primariamente este mensaje es para los hombres, right? Pero si hay un miembro o un nuevo creyente, la primera cosa que uno debe de enseñarles a los hermanos y pocas hermanas es la fe, primariamente la fe, right? Y como dijo el apóstol Tahar, que antes que uno pueda aprender la ley, tú tienes que aprender de ti mismo. De qué es tu nacionalidad. Right? Y los llamados morenos, latinos y nativos-americanos somos israelitas. Ahora la siguiente pregunta es, ¿quién es nuestro Dios? Yahweh Bashem Yahushai. ¿Y quién nos ayudó a regresar al Padre o tener favor con el Padre de nuevo? Yahushai. Y cuando Yahushai dio su vida, Él nos dio un mejor camino para ser justificados. Porque antes que vino Yahushua, el Hijo de Dios, la forma de ser justo en los ojos del Señor era por la ley. Y eso es algo que no se pudo cumplir con nuestra gente, menos Yahushua. Por eso el Hijo de Dios tuvo que dar su vida, para darnos un escape de la maldición de la ley. Porque si vas a enseñar de la ley, tienes que mencionar que es imposible. Porque si tú quebras la ley, sea una ley pequeña o una ley grande, ahí se te va toda tu justicia. Porque para ser justificado por la ley, la tienes que mantener 100% hasta que mueras. Eso no puede haber falla, right? Si vas a ser justificado por la ley. Y obviamente nadie pudo lograr esto. Y por eso, una vez más, Yahushua tuvo que venir para darnos gracia. Y bien rápido, nos quiero agarrar un precepto. Vamos a Filipenses 3 y vamos a empezar en 8. Dice, así es, todo lo demás no vale nada. 7. Antes creí que esas cosas eran... Hoy no podemos empezar en 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Yahushua ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Yahushua Mashiach, mi Señor. Dice Salakia aquí. Dice, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Yahushua Mashiach y llegar a ser uno con Él, right, de una mente. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Y Pablo fue un hombre escogido por el Señor, lleno del Espíritu Santo. Solo que él está diciendo procede del Padre Yahweh y su Hijo. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley.
Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Yahushua. Pues la forma en que Dios, Yahweh, nos hace justo delante de Él se basa en la fe. ¿Ok? Y ese es el punto. Cuando Yahushua dio su vida, esta es la única forma que nos hace justo delante del Padre Yahweh. Right? Fe en su Hijo que el Padre Él mismo envió. Right? Que fue profetizado en el Viejo Testamento. En cómo íbamos a ser salvos por medio de la fe en Yahushua. ¿Ok? So, definitivamente, esto es la primera cosa que un creyente debe de saber. Right? Vamos a ser justificados por la fe en Yahushua. Y después de un tiempo vas aumentando en la sabiduría de Yahushua. Y por supuesto, por fe vas a querer seguir más leyes. ¿Ok? Porque con fe va a venir hechos. ¿Ok? So una vez más, la ley no te justifica. Y vamos a Hechos 15, right, que es un libro o un evento donde había ciertos hermanos que eran fariseos que les exigía a nuevos creyentes que sigan la ley. Right, Pablo y Bernabé tuvieron un problema con esta situación y tuvieron que ir a los apóstoles para arreglar este asunto. Y no, ¿qué es más importante básicamente? ¿Seguir la ley o esforzar la ley o enforzar la ley en los nuevos creyentes o la fe en Yahushua? Eso dice Hechos 15:1, el concilio de Jerusalén. Dame un segundo. Dice: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. A menos de eso, había unos hermanos que venían de Judea, right, a enseñar a los nuevos hermanos, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Y eso es afuera de orden. Eso no es el evangelio de Yahushua. Okay, dice, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Ahí cuando buscamos esa palabra vehemencia, ¿dónde está? Dice vehemencia. Impetuoso, fuerte, apasionado, ardiente. Right, so esto fue algo que era serio. Right, so Pablo y Bernabé tuvieron problema con esto porque eso no era el mensaje de Yahushua, no era empujar la ley. Okay, era fe y arrepentimiento. Dice, finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Right, porque los líderes, right, los apóstoles y los ancianos estaban en Jerusalén. Básicamente los discípulos de Yahushua, empezando con Pedro, él siendo el capitán. Right? Lo tienes el resto de los discípulos. Dice, la iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron para alegría de todos, que los gentiles, los israelitas extranjeros, que vivían en los otros países, también se convertían al momento de escuchar el evangelio de Yahushua.
Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios Yahweh había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, los maestros de la ley, se pusieron de pie e insistieron. Los convertidos gentiles, los nuevos hermanos que eran israelitas, que vivían en los otros países, deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Y algo que estos hermanos no estaban considerando, ellos estaban circuncisados, pero fueron circuncidados cuando eran bebés. A los 8 días a los 8 días fueron circuncidados como está escrito en la ley. So para un bebé ser circuncisado es fácil. Porque un bebé en realidad no se recuerda de ese dolor. Pero ahora un adulto siendo circuncidado o circuncisado, eso es algo bien duro. Yo hablo por experiencia, porque yo fui circuncisado ya siendo un adulto. Y, todos los hermanos que han caminado este camino saben que esto es algo que duele. Hay un gran dolor que viene con este hecho. Ahora no estoy diciendo que no sean circuncisados, porque cada hermano que está en la fe debe de tener esto en su meta, como una meta. Quizás al principio no estés convencido, pero después de un tiempo vas a querer obtener esto. Pero eso no es pero ser circuncisado no te va a salvar. O la salvación no es basado en seguir la ley. So dice, estos hermanos le estaban exigiendo que sean circuncidados y que sigan la ley. 6. Los convertidos gentiles o israelitas deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios Yahweh me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los israelitas extranjeros a darles el Espíritu Santo. Y como está escrito en la profecía en Isaías 44, que el Espíritu Santo solamente iba a ser derramado solamente a la descendencia de Jacob. Tú recibiendo el Espíritu Santo es prueba que tú eres un israelita. Porque nadie más, ni un pagano, va a poder obtener esta bendición. Tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, porque eran israelitas. Pues les limpió el corazón por medio de la fe. No fue por la ley que tu mente fue limpiada. Dice, pues les limpió el corazón o la mente por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios a poner carga sobre los creyentes, los nuevos hermanos, con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nadie pudo ser justificado por la ley, menos Yahushua. Pero Yahushua es superior a nosotros. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Yahushua. Dice, todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo le contestaron
de las señales milagrosas y maravillosas que Dios Yahweh había hecho por medio de ellos entre los israelitas extranjeros. Okay, so esa fue la conclusión de este concilio, right? Que somos salvos por medio de la fe de Yahushua, right? Y que no deben de exigirle la ley, right, a los nuevos creyentes, a menos que sean las cosas básicas. Okay, ya la circuncisión, eso no es algo que le tienes que exigir a un nuevo hermano. Ya eventualmente, si un hermano sincero va a querer ser circuncidado. Pero ese mensaje, cuando un nuevo miembro de la elección entra a esta fe, no lo vas a ahogar con la ley. No, le vas a dar su identidad, right? Quién es Yahweh y Yahushai y cómo somos salvos. Y de ahí puede crecer el nuevo creyente. ¿Ok? Y es el espíritu, porque grupos como IUIC, los sicarios, ellos exigen la ley a los nuevos creyentes, que eso no es el mensaje de Yahushai. Fe en Yahushai es lo que nos va a justificar y últimamente nos va a salvar la fe. Y por supuesto, por fe vamos a querer seguir la ley. Este es el libro de Gálatas 2 y 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Yahushai y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Mashiach Yahushai para poder ser declarados justos ante Dios Yahweh por causa de nuestra fe en el ungido, y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley, a la ley, perdón. Right? Porque para ser justificado por la ley, tienes que mantenerla 100% hasta el fin. Y es imposible. So, como dijo Pablo, como dijo Pedro, right? Los israelitas que vivían en Jerusalén, que fueron criados en las costumbres israelitas, hasta ellos ni pudieron mantener la ley 100%. So, cuanto más un nuevo hermano, right, que ha vivido su vida como un pagano. Eso es injusto. ¿Ok? Y quiero leer este último versículo en este capítulo Gálatas 2. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Yahushua murió. Hay una versión que lo dice. En inglés lo dice mejor. Ok, porque tú enseñando que puedes ser justificado por la ley, esos, ni saben lo que están diciendo cuando empujan eso sobre la fe. Right, so cuando empujan la ley sobre la fe, esto es lo que están haciendo, man. Gálatas 2 y 21 del inglés dice, no frustro la gracia de Dios, Yahweh, porque si la justicia es por la ley, entonces Yahushua murió en vano. Right, so si uno puede ser justificado por la ley, entonces ¿por qué vino Yahushua? So, como dice aquí la escritura, entonces si la justicia viene de la ley, entonces Yahushua murió en vano. Y eso no es el caso. ¿Ok? Yahushua vino a la tierra, o Yahweh envió a Yahushua a la tierra porque no había otra manera para regresar al Padre. Soy algo en el espíritu que me inspiró esta lección, right? Que es una de mis favoritas cosas de entrar en, fe sobre la ley. Right? Fe en Yahushua es lo que nos va a justificar. Y esto debe ser la primera cosa que un nuevo creyente
aprenda. ¿Ok? So, koholoyum la Yahweh Bashim Yahushai. Ojalá que esto sea edificante. Hasta la próxima. Shalom.